fortaleza, por vida, por fe. Porque tengo 2 horas de estar clamando por ti y el Espíritu me impulsa a hacerlo. Y voy de viaje y me faltan 2 horas. Y sigo clamando, intercede por fortaleza, por vida, por fe. Porque tengo 2 horas de estar clamando por ti y el Espíritu me impulsa a hacerlo. Y voy de viaje y me faltan 2 horas. Dice, intercede por fortaleza, por fe. Porque tengo 2 horas de estar clamando por ti y el Espíritu me impulsa a hacerlo. Y voy de viaje y me faltan 2 horas. Y sigo clamando, intercediendo. Me dice, intercede por fortaleza, por vida, por fe. Un saludo para todos, apreciables hermanos, todos los que nos escuchan y nos sintonizan y nos ven a través de este canal. Una bendición para mí poderles saludar y provocar una bendición a través de la palabra, a través del consejo divino. Espero que Dios pueda enriquecerles y bendecirles a través de este mensaje. A todos aquí en Guatemala, a los que están en México, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Suiza, en Canadá, un saludo afectuoso, deseando que puedan ser bendecidos. En la Argentina, que nos sintonizan también por allá. Un abrazo y un saludo para todos desde Ministerio Internacional Restauración en Quetzaltenango, Guatemala. Abrimos la escritura en Lucas 1, versículo 11, 14, 19, 63 y 64. Ahora leamos el 11, 1:11 de Lucas. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y le dijo, tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios,
y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. 63. Pidiendo Natalia, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca. 64. Y se soltó su lengua y habló bendiciendo a Dios. Padre, gracias por esta palabra, por el consejo que nos traes, nos das. Sé que es de mucho de beneficio para nosotros. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro tema hoy es varios beneficios por la revelación profética. De todos nosotros es sabido, entendemos por la Escritura, por todo lo que está escrito, cómo Dios trae beneficios, y varios de ellos, aunque no son todos los que provocan la revelación profética, pero al menos vamos a ver los beneficios que obtiene Zacarías a través de la revelación profética del ángel. Él vivía una vida distinta, religiosa, con mucho orden, con mucha responsabilidad, con mucho celo, con mucha obediencia. Sin embargo, no había ninguna manifestación sobrenatural. Aunque podía hablar de la existencia de ángeles, o podía hablar del mover del Espíritu, pero el hecho que hablemos de ciertos temas y de ciertas verdades, y lo hagamos con mucha claridad y profundidad y certeza, eso no significa que nos movamos en lo que hablamos, en lo que decimos o en lo que enseñamos. Zacarías es un sacerdote, ha enseñado la palabra, es un hombre que presenta sacrificios, que intercede por el pueblo, que ora por él y entra a la presencia de Dios presentando al Señor Todopoderoso. Sin embargo, Dios tiene compasión de él y quiere manifestarse para cambiar su culto, su mentalidad, pero por encima de todo, su experiencia sobrenatural, espiritual, que nunca ha podido tener. Y por eso le envía un ángel, y que le habla. Primero lo ve, segundo lo oye. Él jamás en su vida ha tenido una manifestación o una experiencia espiritual de esta índole o de esta profundidad. El ángel le habla de los planes de Dios, pero lo primero es que Zacarías queda confuso, queda turbado, lleno de temor, porque para él es una vivencia nueva, experimenta lo desconocido, y es el primer beneficio que se obtiene cuando entramos en el mover profético y comenzamos a tener beneficios espirituales. Número uno, el primer beneficio: entrar en la manifestación sobrenatural y espiritual. Cuando Dios comienza a introducirnos en el plan profético, en el plan revelativo, en el plan sobrenatural, en la manifestación espiritual, porque hay ángeles, el Espíritu habla, el Espíritu dirige, hay visiones para ver el mundo espiritual, para tener conciencia del mundo espiritual. La primera bendición o el primer beneficio que se obtiene por la revelación divina es entrar
en la manifestación sobrenatural y espiritual que es una realidad en medio de nosotros. Se le apareció un ángel del Señor. Esta palabra nos indica que aunque hay ángeles de Dios, también hay ángeles caídos que trabajan con el enemigo. Y cuando la palabra especifica y aclara, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías, después de tantos años de tener una religiosidad, un culto externo, un culto como el de Moisés, como lo estableció Moisés, un hombre fiel, obediente en todos los mandamientos. Pero no basta con ser obediente, no basta con ser justo, esa es la base. Claro que es importante, y de las importancias que la palabra tiene es la obediencia, la justicia, la santidad, la rectitud que vive Zacarías. No estoy desvalorizando lo que levanta la Biblia sobre ese matrimonio y lo que honra la palabra a este matrimonio, siendo obediente, justo, irreprensible. Es de aplaudir la actitud, el trabajo y la forma de vivir de esta familia. Sin embargo, había reservada una manifestación, una revelación del mundo espiritual, una manifestación de ángeles de Dios que trajera un mensaje que cambiara totalmente la perspectiva. Claro que Zacarías se impactó por ver en el altar del incienso la manifestación de un ángel, y como especifica el pasaje, a la derecha del altar del incienso. Ha de haber sido conmovedor, impactante para un hombre que toda su vida ha sido fiel en las cosas externas, en la obediencia del culto, de los sacrificios, de la costumbre y de la tradición judía, y que ahora tenga una experiencia tan sobrenatural, tan fuera de lo normal. Y es el primer beneficio que Dios le permite: ver que los ángeles son reales, ver y experimentar y tener la vivencia real de hablar con un ángel, o con un ángel se le aparezca y le hable. El primer beneficio es conocer y entrar en el mundo sobrenatural y espiritual de Dios. Dios escogió revelársele a un hombre fiel, íntegro, con el hogar ordenado, viviendo los principios con toda cabalidad y fidelidad. Y Dios decide, según sus planes y propósitos, enviarle al ángel Gabriel para que se aparezca en el altar del incienso. Él había entrado muchísimas veces en su carrera o en su trabajo o en el ministerio sacerdotal por muchos años haciendo esta labor, pero nunca en todos esos años había visto un ángel. Lo predicaba posiblemente, lo enseñaba, tenía un criterio, pero no tenía una experiencia. Tenía un conocimiento, pero no tenía una manifestación. Y es el primer gran beneficio que hay por la revelación profética: conocer el mundo espiritual de Dios. Y Dios también nos permite conocer el mundo espiritual del enemigo. Cuando nosotros entramos en esas dimensiones, dejamos de vivir una vida espiritual, religiosa, cuadriculada, con fundamentos rígidos, y comenzamos a entender la realidad de un mundo espiritual.
Vivencias de lo desconocido. Ese es el primer beneficio. Vivencias de lo desconocido. Comenzar a tener conciencia del mundo espiritual, que es real, no solo por un criterio, por una idea, o por una enseñanza, o por un conocimiento, sino por una vivencia personal. Comenzar a tener visiones y sueños del Espíritu. Esto es algo dimensional, es el lenguaje del Espíritu. La Biblia está llena de experiencias de visiones, de sueños, de éxtasis, de manifestaciones sobrenaturales. Y cuando entramos a lo profético, comenzamos a tener conciencia del mundo espiritual. No solo el de Dios, sino también discernimos y comenzamos a conocer el mundo espiritual de las tinieblas. Las visiones y los sueños es la manera y la forma en que Dios revela a los profetas. Se lo dijo a Moisés, a María y a Aarón cuando los llamó al tabernáculo, que los hermanos de Moisés estaban en desacuerdo con él, y los llamó al tabernáculo y los llamó para decirles: cuando yo levante profeta, le hablaré en visión y en sueños, así hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, porque no solo Moisés fue un profeta, sino fue un gobernante, un líder, tenía una unción de gobierno, una figura apostólica, y por eso Dios hablaba con claridad. Dios le dijo también a ellos que a los profetas se les hablaba en figuras, en sombras, en tipos, pero que a Moisés le hablaría cara a cara. Aquí nos da la enseñanza, la palabra, que Dios se mueve en lo profético y aparece revelándoles en visión, en sueños. Cada visión, cada sueño tiene una figura, tiene una sombra o tiene una tipología, que cuando la interpretamos entonces entendemos el tipo de mensaje que Dios nos quiere dar, y eso es entrar al mundo sobrenatural de Dios a través de lo profético. Comenzar a tener apariciones y hablar con ángeles como Zacarías. Esto no es de todo, ni busques el tener experiencias de este tipo. Dios escoge a quién le va a dar estas experiencias. Yo no podría decirle a Dios que quisiera hablar con ángeles. Ya Dios me ha dado dones y basta con lo que me dio, con los que me dio. Él escoge la manifestación de este tipo a personas maduras. Miremos los años que tiene Zacarías. Miremos el conocimiento que tiene de la palabra. Miremos el temor que tiene a Dios. Veamos cómo Dios le da una experiencia de ese nivel y de ese calibre, si podemos decir así, a un hombre maduro, entendido, que ha crecido y desarrollado, que no es emocional, porque las emociones a veces nos traicionan y podemos caer en entrar en algo que creemos que viene de Dios, pero viene de la otra parte y puede destruirnos y puede quebrantarnos. Todas esas experiencias son parte de nuestra educación. Y en el mundo espiritual hay lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el mundo profético hay los profetas verdaderos y hay los profetas falsos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. No pidas experiencias sobrenaturales. Y aunque un ángel te hablara, hay que probar si es de Dios. Porque si no somos sabios y entendidos con esto, caeremos en errores.
No busques experiencias sobrenaturales ni experiencias con ángeles. Deja que Dios te dé lo que Él quiere. Como a Pablo le sobrevino un éxtasis y le sobrevino también a Pedro. Algo que sobreviene no es algo que provocamos, sino algo inesperado, algo que no estábamos pensando, pero Dios te lo regaló. Avala y agradécele a Dios por los dones. Por muchos años yo le dije a Dios que por qué no me daba visiones y sueños. Bueno, a veces me da sueños, pero muy raro. Y le decía, ¿por qué a fulano y a sutano le da y a mí no? Él me dijo, yo le doy a cada quien y reparto, como dice mi palabra, en particular como quiero. A ti no te di lo que me pides, pero te di una gracia especial y un don especial. Así que dame gracias por lo que te di, pero a otro le daré algo distinto. No trates de tener lo que otro tiene, sino de agradecer por lo que Dios, el don y la gracia y lo sobrenatural que te dio, dale gracias por ello. No rivalices ni anheles experiencias sobrenaturales porque el enemigo te las puede dar para engañarte. Este mundo es muy delicado y tenía razón Zacarías al caer en quedarse un poco confundido y luego tener temor porque es algo desconocido y el temor de Dios nos hace discernir. Debemos ser maduros, debemos de ser no personas emocionales, debemos ser maduros para poder fluir en el campo sobrenatural y lo que Dios nos quiera dar. Esperemos madurar para que Dios haga con nosotros. Yo veo dos cosas en Zacarías por las cuales Dios le da esta experiencia. Número uno, un hombre irreprensible, obediente, con fruto. Número dos, un hombre maduro, no emocional. Y a veces jugamos a Zacarías de incrédulo, pero no nos ponemos en el plano del equilibrio y de la madurez y el entendimiento para que las cosas se confirmen y podamos estar seguros que fluimos o que nos movemos en lo sobrenatural del Padre. Así que no dudes de lo que tienes, pero sí deja que Dios te afirme, te confirme lo que te ha dado y entonces estarás seguro y firme, fluyendo poderosamente en lo sobrenatural. Comenzar a tener sentires o premoniciones o sensibilidad a través del Espíritu. Esto es entrar al mundo sobrenatural del Espíritu. Comenzar a tener y experimentar el discernimiento de espíritus. Todo eso viene como una bendición o como vivencias de lo que desconocíamos, pero que ahora es una vivencia y una experiencia en nosotros que nadie puede quitar. Lo segundo, experimentar lo que nunca tuvo, gozo y alegría. Era fiel, era ordenado, era irreprensible, tenía en orden su casa, pero nunca tuvo gozo y alegría. Y esto es un poco difícil. Uno de los grandes beneficios de lo profético es devolverte el gozo y devolverte la alegría. ¿Y cómo es que se la devuelve? El ángel le dijo que su mujer concebiría un hijo y le pondría nombre Juan. Aquel hombre, aunque era fiel, todo el tiempo estuvo triste. Todo el tiempo estuvo serio. Y aún el culto que tenía no era de alegría, de gozo, de regocijo, sino era de orden, con mucha ceremonia, con mucho ritual, pero sin gozo. Pero cuando el ángel le dice que su mujer le va a dar a luz un hijo y que tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, este gozo, esta alegría es algo que viene por el mover profético. Ahora, ¿por qué tendría gozo y alegría? Por la palabra que le estaban soltando,
por la revelación que le estaban trayendo. Respuestas sobre lo imposible. Y eso es lo que trae el segundo beneficio de lo profético. Que Dios te suelta una palabra que es difícil si la razonas que tenga cumplimiento. Que para los hombres esto es imposible por las realidades, las circunstancias, los años, los tiempos y todo lo que se espera. Pero cuando Dios suelta una palabra, te la suelta para darte gozo, alegría, esperanza, solución a la frustración de tu vida por mucho tiempo. Respuestas sobre lo imposible. Comenzar a tener experiencias de gozo y del Espíritu. Estas vienen por las promesas, por las palabras y mucho más cuando esto se vuelve realidad y se confirma. Comenzar a tener alegría que viene del Espíritu. Todo eso cambió la vida de Zacarías. El tener el gozo del Espíritu por la respuesta de Dios y por las respuestas sobre lo imposible de poder alcanzar. Eso nos da más alegría y más gratitud. Comenzar a tener vivencias de embriaguez del Espíritu. Miremos cómo en el saludo de María Elizabeth, el niño exultó, brincó, saltó, se gozó, se regocijó por ese saludo, por esa palabra. Hay embriaguez y gozo del Espíritu. Y eso también viene por el campo profético. Comenzar a tener vivencias de olfato en el Espíritu. Comenzar a tener vivencias de voces audibles por el Espíritu. Todo eso te da gozo, te da alegría, regocijo. Las promesas, los cumplimientos de las promesas, te da gozo y alegría. Y tendrá gozo y alegría cuando nazca. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque vendrá el real. Otro beneficio. El segundo es respuesta a lo imposible y tener gozo y alegría. Tercero, oír las palabras de la revelación de Dios. Algo que no oías antes. Algo que para ti era raro y quienes lo comentaban y lo testificaban para ti estaba loco, zafado, fuera de lugar. Pero ahora oyes con frecuencia las palabras de la revelación de Dios. Oyes su voz y comienzas a saber que es Dios el que te habla. En Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Alguien aquí me dice de otra manera cuando deja en su teléfono un mensaje: soy fulano de tal. No es Gabriel, pero es Manuel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Oír los propósitos y los planes de Dios. Recibir mensajes y hablarlos y dar las buenas noticias de los propósitos del Padre. Esa es una bendición. El tercer beneficio o bendición que obtenemos al conocer el plano profético es oír su voz. Y cuando hablamos de oír su voz, cada quien tiene diferencia en cómo oír la voz de Dios. Algunos tienen la visión y oyen la voz en la visión. Y es de esta manera que Dios les habla, que les revela y que habla de sus propósitos y de sus planes para el momento.
a otros les habla audiblemente. Yo nunca he oído la voz de Dios audiblemente, pero hay hermanos a los que Dios les habla, sean varones o mujeres, les habla audiblemente. Y cuando les habla audiblemente, ellos entienden que es la voz de Dios. En el caso de Samuel, cuando Dios entró a donde estaba durmiendo, donde estaba el arca, Samuel, Dios le habló y le dijo: Samuel, Samuel. Samuel nunca había oído la voz audible de Dios. Y él comienza a razonar y dice: bueno, Elí me está llamando. Y entonces va donde Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces, sorprendido, Elí le dice: bueno, yo no te he llamado. Tal vez oíste mal, pero yo no te he llamado. Así que reposa, tal vez te confundiste. Volvió a entrar Jehová y habló la misma palabra: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, va de nuevo y le dice a Elí: me volviste a llamar, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí le dijo: yo no te he llamado. Y entendió Elí que Dios estaba llamando al muchacho por una voz audible muy clara. Y entonces comienza a orientarme. Qué lindo es tener un padre que entienda, que nos oriente y que nos diga qué debemos de hacer cuando oímos ciertas voces. Hay cosas que uno entiende en el momento para dar un consejo, y hay cosas que va entendiendo en el camino porque son nuevas, y Dios a la paternidad le da las experiencias para poder dar la orientación, o le da la dirección por la palabra para poder afirmar lo que se está pasando. Y a veces me toca decir: ore, 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 pida claridad. Dios le va a dar confirmación. Entonces lo que le dice Elí a Samuel: qué lindo es tener un padre espiritual que nos entienda en ese campo, que nos oriente y que nos diga qué debemos de hacer. Y entonces le dice: mira, acuéstate de nuevo, reposa, y cuando vuelvas a oír la voz que menciona tu nombre, entonces le dirás: heme aquí. ¿Para qué me llamas? Estoy abierto para lo que quieras. Estoy parafraseando, no dice así exactamente la palabra, pero sí el sentido de la palabra. Y entonces le dice Dios a Samuel: Samuel, Samuel. Se le apareció Jehová. Él no había oído nunca su voz, nunca había oído la voz audible. Pero Dios se le manifestó y comenzó a hablarle las palabras proféticas. Y él comenzó a oír los propósitos de Dios a través de la voz audible del Padre, y comenzó a decirle lo que tenía que decir. Hay experiencias que comenzamos a tener que no le hallamos mayor sentido. Es que Dios gradualmente te va sorprendiendo. Te da una experiencia, no te dice nada, te da otra, no te dice nada, pero ya comenzó a hacerte meditar para tener una apertura y para tener una claridad y para tener una confirmación. Y entonces caminar es un trato personal, es una dirección personal que te va llevando a un mayor entendimiento en la revelación. ¿Para qué Dios nos lleva despacio? Al comenzar a oír su voz, ¿por qué nos permite eso? Porque es una educación, dirección y madurez en el espíritu. Eso provoca madurez en el espíritu. Porque debe comenzar a hacer diferencia entre la voz de Dios y otras voces. Pero esas experiencias son las que te van a servir para discernir,
para madurar y para entender. Por eso Dios te la permite. 4, comenzar a hacer diferencia de otras voces que oímos. Samuel aprendió a hacer diferencia. ¿Cuándo era la voz de Elí y cuándo era la voz de Dios? Pero para ello, al inicio no sabía discernir. Y por eso fue a decirle a Elí si lo estaba llamando. Pero hay voces del Espíritu. Hay voces de Dios. Hay voces que te permiten. Para que haga diferencia entre la voz de Dios y otras voces que oyes. Y eso te educa. Y eso te enseña. El mundo espiritual tiene una enseñanza del Padre que es gradual. Te hace pensar, te hace meditar. Al inicio no sabes discernir, ¿es o no es? ¿O es sincatex? Perdón. ¿Es o no es la voz del Padre? Eso te ayuda para que puedas entender en el Espíritu y hacer diferencia entre la voz de Dios y otras voces que vas a ver. ¡Qué lindo! Comenzar a tener el discernimiento de la voz de Dios para poder transmitirla. Dios lo sabe todo, lo mueve todo y lo mueve exacto y lo mueve con propósito y va a pausas enseñándonos. Lo que no entendiste la primera vez lo estás ahora entendiendo un poco mejor. La próxima vendrá más claridad y después tendrás el discernimiento. Es una educación personal que Dios permite para entrar a oír sus planes y aprender a ser diferente entre la voz de Dios y otras voces. Tener el discernimiento por la experiencia que Dios te permite. Alabado sea su nombre. Cuarto beneficio. Actuar con fe sobre las palabras reveladas. Bueno, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al inicio, como Zacarías, es casi normal esto, es un tiempo de transición y de cambio entre lo que hemos vivido y lo que comenzamos a vivir. Hay un momento en donde uno entra en una turbación, pero el Señor sigue avanzando. Hay un momento en que tú no sabes y dices, bueno, eso no es de Dios. O la palabra escrita o la palabra revelada. Las dos trabajan juntas. Pero hay una problemática siempre cuando comienzas a entender ciertas cosas. Y por esa confusión él comenzó a razonar y le costó recibir la palabra del ángel. Pero Dios le quitó la duda. Número 1, el ángel le dice: y ahora quedará mudo. Y quedó mudo instantáneamente. Eso le hizo creer lo sobrenatural. Cuando llegó a su casa, este hombre ya tenía más fe si no hubiera pedido bebé. Sin acción no hubiera venido el muchacho. Eso quiere decir que hay que actuar por fe sobre las palabras proféticas reveladas. Esta es otra bendición que aprendemos en el camino. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Creer y actuar por la palabra profética. Este es otro beneficio que vamos entendiendo en el camino. Dios nos trata. A Zacarías lo dejan mudo por incrédulo. Pero ese trato le hizo entender que en el momento que el ángel dice la palabra, él se queda mudo. Y cuando va a su casa y está con su esposa, quedó embarazada.
él ya no puede dudar de la palabra. Por eso cuando el niño nace, pidió la tablilla porque ya tiene más fe. Y dijo, Juan es su nombre, y entonces su boca fue abierta y su lengua desatada y comenzó a hablar. Pero ese milagro se hizo porque él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre, el nombre revelado. Creer y actuar por la palabra profética, ese es otro beneficio. Eso no lo conocíamos antes. Comenzar a creer la voz de Dios y actuar por la palabra dada. Dos, comenzar a entender que Dios habla así ahora. Comenzar a tener fe en la palabra de Dios o las palabras que Dios te trae y la palabra que te revela. Número uno, hay que saber discernir la voz de Dios, pero hay que saber actuar en la palabra de Dios. Comenzar a tener fe en las palabras que Dios te da, te habla y te trae. Comenzar a accionar por medio de ellas por la fe. Comenzar a hacer vida y tener el cumplimiento de ellas. Estos son los beneficios que vienen por el mover profético, por el mover sobrenatural que antes no conocías. Ahora, ¿qué pasó cuando él escribió el nombre? Se abrirá su boca para hablar y ya no estar mudo. Cuando él escribe ese nombre, dice Lucas 1:64, al momento fue abierta su boca. Ver milagros extraordinarios, sobrenaturales, por creer y actuar en la palabra profética. Otro de los beneficios que vamos a ver es milagros extraordinarios. Jesús le dice a un hombre, si no vienen milagros y prodigios, ¿no creeréis? Todos callaron. Aquel hombre iba por su hijo que estaba a punto de morir. Estaba a distancia y el Señor no hubiera llegado porque estaba muy lejos. Pero el hombre se quedó oyendo lo que Jesús le dijo. Si no vienen milagros y prodigios, ¿no creeréis? Porque hay que creer también en la palabra profética que él suelta. Y entonces el Señor dijo, ve, tu hijo vive. Le soltó la palabra profética, ve, tu hijo vive. Aquel hombre se fue, no molestó más, no pidió más, creyó y actuó por la palabra que Jesús le dio. Al otro día llegó a su tierra, estaba lejos, hasta el otro día llegó. Y salen a decirle los de su casa, tu hijo vive. Y entonces él preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? A las 7, le dijeron. Y él entendió que será la hora en que Jesús le soltó la palabra, él la creyó y actuó yéndose, creyendo que como Jesús dijo, así era. Y cuando llega a su casa, antes de entrar a ella, le dijeron, ayer a las 7 comenzó mejor, tu hijo vive. Los beneficios de oír la palabra y creerla, por todo lo que Dios nos permite, a Zacarías le quitó la duda quedando mudo. A Zacarías le levantó la fe quedando mudo y él pidiendo bebé con los años que tenía. Y el milagro de la concepción se dio
cuando él actuó por la palabra. Ahora, el milagro de dejar de ser mudo y que su boca se abriera y su lengua se desatara, vino porque él escribió el nombre de Juan revelado por el ángel y así se tenía que llamar. Ver milagros extraordinarios. Al momento fue abierta su boca. Comenzar a confesar creyendo en ellas y abrir lo que está cerrado. Comenzar a hablar con nuestra boca y profetizar lo que se nos ha dicho. Comenzar a declararlas para que traigan efectos. Comenzar a soltar cambios por nuestra confesión, las bendiciones que esperamos. Comenzar a accionar para la realización de los mensajes que te han dado. Dios tiene que abrir tu boca por la fe. Dios tiene que abrir tu boca declarando lo que Él te declaró. Tu boca no se debe cerrar más por la duda o la incredulidad, sino tu boca se debe soltar por la fe y por la enseñanza gradual que Dios te ha dado de cumplimiento por lo que te ha dicho para aumentar tu fe y veas algo mayor cada día. Beneficio número 6. Se soltaría su lengua por creer y declarar sus palabras. Suelta su lengua, dice Lucas 1:64. Ser libres de ataduras espirituales por medio de la fe y la declaración de la palabra de Dios. Por medio de la fe, la acción, la declaración y la acción sobre la palabra revelada. Tenemos que ser libres de ataduras espirituales. Hay un pasaje en la Escritura que dice: te has atado con los dichos de tu boca. Y eso pasó con Zacarías. Confesar negativismos, dudas, incredulidades. Necesita comenzar a soltar nuestra lengua por la fe, hablando de la palabra revelada. Comenzar a romper las ataduras de incredulidad por medio de las confesiones y acciones de la palabra. Comenzar a declarar la palabra hablada y revelada. Comenzar a hacer pública la revelación profética sin temor. Comenzar a traer la libertad en la forma de hablar, rompiendo las ataduras. Hay libertad que se logra y se alcanza soltando por nuestra boca las palabras. Gloria a Dios. Y el séptimo beneficio. Comenzó hablando con alabanzas para el Señor. Lucas 1:64 dice: y habló bendiciendo a Dios. Otro beneficio es alabar y adorar con libertad y gratitud. Comenzar a exaltar a Dios con gratitud de corazón. Comenzar a alabar a Dios por la revelación del plan o con revelación del plan. Tú tienes que cantar y alabar proféticamente por lo que Dios hace y crees que puede lograrse en tu vida. Por eso el cántico profético es declarar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios tiene y de qué es capaz. Comenzar a adorar a Dios por su gran misericordia y su gran bondad. Comenzar a cantarle a Dios con la inspiración del Espíritu, hablando de su poder, de su gracia y de la derrota que ha tenido el enemigo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Comenzar a hablar dándole toda la gloria al Señor. Hay algo que me gusta de este pasaje, de Lucas 1:64. La liberación provocó libertad para alabar, para cantar, para adorar. Una persona libre, desatada, es dirigida por el Espíritu. Es usada por el Espíritu. Y la inspiración del Espíritu fluye continuamente en ella. Y esa inspiración es profética para romper, para quebrantar y para destruir las dudas, las oposiciones, los ataques del enemigo. El rompimiento que trae la alabanza profética. Su clave es abrir la boca por la fe y por la palabra profética. Desatar la lengua atada por las dudas y el pesimismo que hablamos. Liberar la boca y la lengua para darle gloria a Dios. Y dejar de hablar palabras negativas, pesimistas, llenas de duda, de incredulidad. Cuando esta liberación se da en Zacarías, él cuando habla, comienza hablando y bendiciendo y alabando y glorificando a Dios. Comenzar a exaltar a Dios, y todo lo que profetiza Zacarías lo hace cantando. Y es exacta la palabra que suelta y es exacto lo que comienza a transmitir. Exalta a Dios con gratitud por el milagro que ve. Comienza a alabar a Dios por la revelación del plan y le dijo que quedaría mudo por un tiempo hasta que se cumpliera la palabra que el ángel le soltó, y así fue. Cuando nació Juan fue suelta su lengua y escribiendo su nombre. Comenzar a adorar a Dios por la gran misericordia que Él tiene con nosotros y por toda la paciencia que usa para llevarnos a estas bendiciones. Comenzar a cantarle con inspiración del Espíritu, proféticamente hablando, con una boca abierta por la fe, creyendo la palabra profética, y con una lengua desatada que alaba a Dios proféticamente, llena de fe. Comenzar a hablar dándole toda la gloria y toda la alabanza, hablando de su grandeza, hablando de la victoria de Jesús, hablar del poder de Jesús, cantar de la victoria de Jesús, hablar de la misericordia, de la bondad, del poder, de la gracia, de la grandeza de nuestro Dios. Este hombre comenzó a cantar proféticamente. Este hombre fue llevado a otro de los grandes beneficios de lo profético: la adoración libre, con gozo, con libertad, con gratitud y con inspiración del Espíritu Santo. A mí me llena mucho este pasaje. Varios beneficios por la revelación profética. Porque la revelación profética eso no solo viene por visión o por sueños. Viene por inspiración. Viene por voz audible. Viene por cántico y palabras que inspira el Espíritu Santo. Este es el movimiento profético. La liberación no solo viene por reprender, sino por cambiar los dichos de la boca, creer, actuar en la palabra. Y cuando lo hacemos, se suelta nuestra lengua del negativismo y de la duda, y se libera nuestra lengua y se abre nuestra boca para poder movernos proféticamente y cantarle, adorarle y bendecirle con toda libertad proféticamente.
Este mensaje de hoy espero que sea de mucha bendición para todos. Estos son varios de los beneficios, pero no son todos. Hay muchos más que se encuentran en el camino. Pero hoy tocamos lo que están escritos y la forma en que Dios trabaja con Zacarías y los grandes beneficios que trae cuando Dios trabaja con nosotros en lo sobrenatural. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta palabra, por este consejo, por esta verdad. Ayúdanos a entender que traes un movimiento profético sobrenatural y que estás tratando con nuestra vida para madurarnos, para aclararnos, para confirmarnos, para desatarnos, para darnos gozo, para darnos alegría y ver tu mano manifiesta poderosamente en este tiempo. Que estos beneficios que ha traído la revelación profética y los procesos para madurar, creer, discernir tu voz, hacer diferencia, son para llevarnos a la claridad y a la confirmación de los dones y la gracia que nos has dado. Yo te pido una bendición para todos los que nos escuchan, en todo lugar donde nos han sintonizado. Desato una bendición y que el tratamiento y que el proceso de madurez en los dones, en la gracia recibida, puedan ser madurados, trabajados y los grandes beneficios, los varios que hay del mover profético se implanten, se establezcan en tu pueblo, en tus ministros, en el pueblo en general que va a ser usado también poderosamente. Desata una bendición sobre ellos, que esta unción comience a moverse, que esta unción que es impartida comience a traer manifestaciones del poder sobrenatural tuyo y que eduques y que equilibres y que prepares y que lleves a una madurez a mis hermanos y que traigas la revelación, la manifestación y la unción poderosa profética para este tiempo y que avives tu obra, que avives tu iglesia, que tu reino se establezca y que tu nombre sea glorificado en todas partes. Bendigo a cada hermano, a cada ministro, a cada hermana, a todos los que se han conectado con nosotros este día. Los bendigo, que esta enseñanza se haga realidad. Dios va a comenzar a darte experiencia, a educarte, no te impacientes, Él lo hace gradualmente, sabe cómo hacerlo, pero te llevará a la claridad y a la madurez en el don y en la gracia que te ha dado. Padre, te agradecemos por este día, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Te pido que estés con nosotros todo el tiempo. Dios les bendiga a todos, les invitamos a estar hoy sintonizados a las 7 de la noche para la celebración de los 40 años de ministerio de su servidor. Lo vamos a hacer por Zoom. Si usted necesita conectarse, envíenos aquí. Ahora si está conectado, si quiere estar y si quiere conectarse a las 7 de la noche para la celebración de los 40 años de ministerio de su servidor. Va a ser un privilegio que esté. Bendiciones para todos y que el Señor siga bendiciéndoles a todos. Así que muchísimas gracias y Dios les bendiga abundantemente. Le esperamos el próximo lunes a la misma hora y será una nueva bendición el poder tenerte. Que el Señor le bendiga. Que tengo dos
estar clamando